¿Sí se ve en mi pantalla? Sí. Muy bien. Bueno, mi nombre es Fernando Campos Campos y voy a presentar el capítulo 3 de el libro de Dali, que es topología básica, Creo que la traducción correcta sería conceptos básicos de topología. de topología, sí. Eh, Sería topology basics, ¿no? Ok, adelante. Ah, una topología es un arreglo, se refiere a la disposición estática de canales y nodos en una red de interconexión. Es decir, es como los caminos o las carreteras por las cuales los paquetes van a viajar. Ah, es un elemento muy importante a la hora del diseño de una red de interconexión. Ah, para el diseño bueno, el primer paso para el diseño de una red ah, se tiene estas características, que son las estrategias de ruteo, los métodos de control de flujo y, y también dependen de la base de los elementos conmutables, o sea, de la base de los switches, el número de etapas y el ancho y la razón de bit de cada canal. Bueno, para el diseño de una topología está dado por el número de puertos, el ancho de banda, el factor de trabajo por puerto y también está dado, pero con respecto ya a la tarjeta, los pines disponibles por chip, la densidad del cable, la disponibilidad de la razón de la señal y el largo de los requerimientos de los cables. Bueno, al escoger una topología se depende de dos factores. Una son los costos y otra son los rendimientos. El costo se refiere a esa complejidad, al número y la complejidad de los chips, y también se refiere a la densidad y el tamaño de las interconexiones. Su rendimiento se refiere más al ancho de banda y la latencia que va a tener esta misma. Bueno, ambas medidas están determinadas por factores ah, distintos de la topología. Por ejemplo, el control de flujo, las estrategias de enrutamiento y el patrón de tráfico. De hecho, como ven aquí, hay, aquí puse una imagen del libro de Dali, de tipos de topología, una topología regular, la topología de mariposa, y el A que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, creo que era el de toro, creo. Bueno, la nomenclatura. En la parte de la nomenclatura están los canales y nodos. Una topología de interconexión de red está especificada por un conjunto de nodos que se representa con n asterisco, que eso significa que implica que hay al menos entre cero, al menos cero o algún nodo. Y están conectados por un conjunto de canales llamado C. El mensaje es
su origen y su final. Y está representado, bueno, donde n es el subconjunto de n asterisco. Y bueno, cada canal está dado por el nodo origen, que es este, y el nodo destino, donde ambos pertenecen al conjunto de canales de n asterisco. Y bueno, también está el nodo fuente, que pertenece al canal con su nodo destino. Y bueno, estos son equivalentes a todos los grafos dirigidos de una topología. Bueno, el canal con su nodo origen y nodo destino está caracterizado por el ancho, que se representa con una W, el ancho del canal o el ancho de el nodo origen y nodo destino, el número de señales paralelas que contiene, la frecuencia, su latencia, la longitud física del canal, que esta se representa con una L, donde V es la velocidad de propagación de esta, y el ancho de banda, en el cual, bueno, está incluida el ancho y la frecuencia del canal. Redes directas e indirectas. Las redes directas, bueno, las diferencias entre las redes directas e indirectas es de, bueno, las redes directas, cada nodo es una terminal y un switch, mientras que en redes indirectas, cada nodo es una terminal o un switch. Los paquetes son enviados en redes directas, los paquetes son enviados entre nodos terminales, mientras que en redes indirectas los paquetes son enviados solo por nodos conmutables, o sea, switches. Y en redes indirectas, una red directa puede ser dibujada como una red indirecta, y los recursos de un nodo terminal están disponibles para cada nodo. Y bueno, aquí hay un dibujo de un nodo terminal, que es este, el circulito, y el nodo conmutable. Bueno, el corte de bisección, que este es muy interesante. Bueno, el corte de una red es un conjunto de canales que particionan el conjunto de todos los nodos en N1 y N2. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un grafo, lo que va a ser el corte de una red va a cortar en cualquier parte de ese grafo y crear dos grafos distintos. Y bueno, el ancho de banda total del corte se representa con este. Y el corte de bisección de una red es el corte de una red entera casi a la mitad. ¿Qué quiere decir casi a la mitad? Que si nosotros tenemos una red, por ejemplo, una topología tipo anillo, donde tenemos 5 nodos conectados, nunca va a ser realmente en sí a la mitad, porque
no se podría, si separáramos en dos grafos distintos, nos quedaría uno de 3 nodos y otro de 2. Por eso es casi a la mitad. Ah, los paths. Bueno, los paths es un conjunto de canales ordenados donde, bueno, es un conjunto de canales ordenados donde aquí está representado, se representa con P, donde la mínima ruta, que es desde el nodo X, bueno, desde el nodo origen al nodo destino, es aquella que tiene la longitud más pequeña. Los paths también se conocen como rutas o trayectorias. Bueno, la simetría. La simetría es la parte donde existe un automorfismo en un nodo a otro, que quiere decir que su estructura es idéntica. Me faltó aquí poner un poco más de detalle. Si decimos que este nodo es el nodo A y este es el nodo B, la trayectoria que hay de A a B es la misma que A a C. Esto quiere decir que hay simetría. Bueno, los patrones de tráfico se clasifican en tráfico aleatorio, en el que cada fuente manda de igual manera a cada destino. La permutación de dígitos, que es un subconjunto de permutaciones donde, bueno, solo se aplican a varias redes, que son redes como NDigit, Radix K, Ncube o Fly. Y bueno, para expresar una topología o un algoritmo de enrutamiento está el tráfico de permutación. Esto quiere decir que cada fuente manda a todos el mismo destino. Bueno, el rendimiento. El rendimiento es la tasa de datos de bits por segundo en la que la red acepta por puertos de entrada. El rendimiento es una propiedad de todas las redes y depende del enrutamiento y del control de flujo. La latencia es el tiempo necesario que viaja un paquete de un origen a un destino. De hecho, si ven en la figura 3, en esta figura, es un ejemplo de qué es la latencia. Que aquí tenemos un paquete que va a viajar del nodo X al nodo Z y donde va a pasar por el nodo Y. Donde, bueno, el paquete llega el encabezado a X. Bueno, aquí deja X, luego entra en el encabezado de Y, deja la cola de Y y luego entra en el encabezado de Z, donde L entre B es la parte serializada. Es decir, que la latencia va a ser la suma del el tiempo en que va a tardar en llegar hasta el nodo Z, que es la suma de
de todos estos. Ah, la diversidad de ruta que equilibra la carga a través de los canales y permite que la red tolere canales y nodos defectuosos. Y bueno, también tenemos los costos de empaquetado, que depende de las restricciones de la topología, las propiedades de la topología y la tecnología de empaquetado, junto con con la ubicación de los nodos, que determinan esas limitaciones en el ancho de banda de los canales. Y bueno, sin estas limitaciones, no se podría evaluar una topología o no se podría realizar una comparación justa entre otras topologías. Ah, y bueno, eso sería todo. ¿Hay alguna duda? Antes de pasar a las dudas de tus compañeros, yo quisiera preguntarte a ti si tú en particular te quedó algún concepto no muy claro o alguna parte que no sé del todo, mm, o que no hayas entendido del todo. Sí, de hecho, en la parte de patrones de tráfico, me queda claro cómo es el tráfico aleatorio, pero en la parte en el libro menciona, y en la presentación de la maestra Laura menciona el estresamiento de una topología, Ujú. pero no entendí muy bien cómo es ese estresamiento. Mm, a ver, ¿entiendes lo que es generar un estrés? No. ¿No? Por ejemplo, sí, ¿qué pasaría si yo te estoy mandando tareas todos los días, aparte de lo que tú ya tienes? ¿Qué pasaría contigo? Mm, Pues me saturaría. Exactamente. ¿Qué pasaría con tu estado anímico? ¿Cómo te sentirías? ¿Bien o estresado? Estresado. ¿Sí? Entonces, el estresar una red es justamente probar qué tanta carga de trabajo puede soportar. ¿Sí? Y obvio, Oh, algunas cargas de trabajo pues vamos a fallar, ¿verdad? No va a poder la red con ellas, ¿verdad? Entonces, cuando decimos estresar una topología, pues sí, implica asignarle ciertos patrones de carga de tráfico, ¿sí? Para ver cómo se comporta, ¿sí? oh, ok, ok. ¿Más claro el concepto? Sí, entonces Ok, sí, te se escucho. envían, se envían todos al mismo canal para probar la topología. A eso sí, no lo sé. De hecho, te iba a preguntar, no me queda muy claro lo que está entre paréntesis. Dice, cada fuente S manda a todos el mismo destino. Y eso no me Ah, queda muy claro. bueno, es que lo que yo entendí es de que se mandan en el mismo, se mandan todos al mismo nodo para, para estresar la red. Bueno, eso es lo que Ok, intenté entender. ajá. En ese tipo de situaciones normalmente las conocemos, bueno, como hotspots o un lugar caliente, ¿verdad? Un punto caliente. Y eso justamente indica que un solo nodo está concentrando la mayoría del tráfico, ¿sí? Eso pudiera ser lo que está abajo, pero no me queda muy claro de cómo está redactado, ¿verdad? Pero la idea que me estás platicando sería esa, ¿no? En la parte dice permutación de dígitos, lo que se habla de la permutación de dígitos es, por ejemplo, que el cero, ¿sí? Le hable por ejemplo, en una red digamos, vamos a ponerla ¿qué te gusta? De 16 nodos, ¿no? Por ejemplo, que el cero hable con el 8, ¿sí? El uno hable con el 9. Entonces, si te fijas, se cambia un dígito. Si tú lo ves en binario, el 0 y el 8 tienen, digamos, los 3 bits en cero y solo uno cambia, ¿sí? Ok. El uno y el 9 igual, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa relación origen-destino, ¿sí?
se conoce como permutación, Ok, ¿sí? ok. Entonces, todo el tráfico del 0 iría al 8, todo el tráfico del 1 iría al 9, ¿sí? Y el del 2 iría al 10, etcétera, ¿no? ¿Sí? Te digo, son patrones de tráfico, pues medio que a alguien se le ocurrió hacer eso a ver cómo se comportaba, ¿verdad? ¿Sí? Y algunos son pues bastante comunes, sobre todo cuando queremos hacer análisis de tráfico sintético, es decir, no sabemos qué está corriendo arriba y queremos justamente estresar la red, ¿sí? Entonces justamente a alguien se le ocurrió, pues bueno, que cada nodo mande tráfico a todos los nodos de la red. Y a alguien se le ocurrió, no, ¿sabes qué? En la realidad es muy raro que tengamos eso. Tal vez normalmente tengamos un nodo que mande a un lugar específico de la red. Entonces alguien le dijo, bueno, vamos utilizando esta parte de permutación, ¿no? Y a alguien también se le ocurrió, oye, ¿qué tal si todo se está concentrando en un solo nodo? Es decir, todos vamos hablándole a un mismo nodo, como un nodo central, etcétera, ¿no? Sí, Ok, son diferentes patrones de tráfico, ¿verdad? Que pudiéramos tener. ok. ¿Sí, Fernando? Y bueno, tenía también de la latencia. Ajá. No le entendí muy bien a la imagen del ejemplo. O Ujú. sea, sé que, bueno, la latencia es, ah, bueno, son los tiempos en el que viaja el paquete del origen al destino, pero no entendí exactamente cómo, esto de cómo deja el paquete de X. Ok, la latencia, según el libro de Dali, está compuesta por tres componentes. El primer componente es el tiempo de procesamiento del paquete o del encabezado, que es lo que se tarda en procesar o tomar las decisiones, digamos, un ruteador. Entonces está dada en la imagen por lo que dice TR. Entonces cada vez que hay o tengo que pasar a través de un ruteador, tienes la parte de TR, ¿no? Ok. ¿Sí? Luego viene la parte de viajar, ¿sí? De viajar desde X o un ruteador X a un ruteador Y, que me imagino que son vecinos. Entonces, ese tienes el tiempo de propagación en este caso del encabezado, que es TXY y TYZ, ¿verdad? Oh, sí, sí, sí. Y Entonces, finalmente tienes la parte de que un paquete pues tiene varios flits, ¿sí? Entonces, esa es la última parte, es lo que se tarda en ciclos de reloj en recuperar todo el paquete que viene en la red. Si te digas, los primeros solamente nos importa el encabezado, pero detrás del encabezado vienen todos los demás paquetes. Y esos todos los demás paquetes son simplemente la longitud del paquete, que es L, dividido entre B, que sería el ancho de banda del canal, ¿sí? Es decir, si, por ejemplo, voy a hacer una exageración, ¿verdad? Si mi paquete son 10 bits, solamente puedo mandar un bit, ¿sí? Ve que para recibir los 10 bits me tardo 10 ciclos de reloj, que sería ese L entre B, ok. ¿sí, verdad? Sí. Okay. Yo tengo aquí algunos detalles que no me quedaron muy claro. Bueno, el de la página 10 ya te lo comenté. El de la página 9 de la simetría no me quedó muy claro si lo entendiste o no. Ah, bueno, lo que yo entendí es de que una simetría es que, bueno, pues dando un ejemplo de que este sea, o creo que me explicaré un poquito más con, ah, A ver, dame bueno, 5 minutos en lo que la piensas, ¿no? Tengo que atender aquí unas personas, dame 5 minutos nada más. ok.
Listo, Fernando. Estábamos en la parte de la simetría. Ok, era la... Sí, aquí. Sí, bueno, es que lo que entendí por simetría es de Ujú. que su estructura va a ser como idéntica, ¿no? O sea, que cada nodo va a compartir, que el viaje de un nodo a otro va a ser el mismo, viceversa, ¿no? Más o menos. Porque tú comentabas, por ejemplo, en la figura que tienes aquí, que tenemos, digamos, el nodo A, B y C. Y según entendía, por ejemplo, el nodo A tenía a la izquierda ya sea el B o el C y a la derecha el otro, ¿verdad? Y tú decías que para un paquete el viaje era lo mismo del B, viajar al B o al C, más o menos, es lo que comentaste, Ah, ¿no? sí, ¿Sí o no? sí. Pero el detalle de la simetría no está en ese punto en particular, sino más bien que con respecto a la topología, si tú tomas, por ejemplo, agarra un nodo, ¿sí? El que tú quieras, ¿sí? Eh, ¿sí? Ándale, por ejemplo, ese que está ahí en la esquinita, ¿sí? Y dices, y tú haces, digamos, toda la parte del diseño de las rutas, de ese nodo en particular a todos los demás, ¿sí? Ve que si ahora tomas, por ejemplo, el contrario, ¿no? ¿Sí? Ujú. El que está enfrente de él, ¿no? Y ahora trata de hacer otra vez el esquema de ruteo de ese nodo a todos los demás y vas a ver que hay mucha simetría en el sentido de que las rutas justamente se van a repetir, obvio con diferentes nodos, pero el término de las decisiones o de las rutas son exactamente las mismas, ¿sí? Solo que ahora cambian nada más, a lo mejor nada más los nodos que encuentro en el camino, pero el número de rutas disponibles, los pasos que tengo que seguir de un vecino a otro vecino son exactamente los mismos, ¿no? A eso se refiere con una simetría. Debido a esta topología en particular, existe una simetría entre los nodos, es decir, todos los nodos, eh, por ejemplo, ahorita que no los tienes con nombre, ¿sí? A final de cuentas, tomar uno o tomar otro, para nosotros eso sería lo mismo, ¿no? Ahora, Ok. si en lugar de utilizar esta, ¿sí? Generas, por ejemplo, tú comentabas en otro ejemplo que dabas, un anillo digamos, de 5, ¿sí? De 5 nodos, ahí ya no es simétrico justamente porque pues, tenemos una simetría porque son 5 nodos, ¿verdad? ¿Sí? No podemos tomar a todos los nodos de la misma manera. O peor aún, ¿sí? Imagínate que tú tienes una red que es completamente aleatoria, ¿sí? Entonces ahí no vamos a tener ninguna simetría, ¿sí? Todo esto con respecto a la topología, ¿verdad? Ok. Sí, no sé si me explique un poquito mejor. Y cuando No, decimos que es simétrico, es que la topología o las conexiones que tienen los nodos, si todos los nodos tienen las mismas conexiones, de tal manera que esto lo podemos decir, bueno, gracias a que tengo esta estructura, si todos los nodos se comportan de la misma manera, y más aún, ¿sí? Yo puedo ver que no importa cómo vea mi red, ¿sí? O el nodo en particular que yo escoja, ¿sí? La topología no cambia o el punto de vista de la topología no cambia, a eso le llamamos que tenga simetría, ¿sí? Cosa muy diferente sería, por ejemplo, en una red, por ejemplo, un butterfly o donde si te fijas ya cada nodo, ¿sí? Digamos las rutas que yo sigo a ese nodo en particular es muy diferente que si estoy en medio que si estoy en la otra orilla, ¿no? Eso puede cambiar un poquito el aspecto de simetría. O te digo, una red que tú construyas simplemente ad hoc, donde simplemente fuiste conectando conforme iban llegando los nodos, ¿no? ujú. ¿Estamos? Sí. Ok. Muy bien. La, en la 7 no me quedó muy claro cómo calculas el ancho de banda de corte. O sea, Ah, la fórmula sí la entiendo, pero lo que me explicaste como que no me quedó muy claro.
Entonces, lo que quiero verificar es que si tú entiendes cómo calcular el ancho de banda de un corte. Sí, bueno, el ancho de banda, bueno, lo que entendí es de que en los dos grafos de N1 y N2 se calcula con la Ajá, sumatoria de, del ancho de banda del canal ajá. del N1, del primer grafo y del segundo grafo. Acuérdate que aquí los que estamos diciendo, o el C, acuérdate que esos canales son los que corresponden al corte, ¿sí? Dicho de otra manera, tú tienes imagínate un enjambre ahí de nodos y conexiones, y tú decides partir a la mitad, ¿sí? O partir simplemente una red. Obvio que tienes que mutilar o cortar, quitar, por así decirlo, algunos canales, ¿sí? Para poder separar las redes. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Ok. Si tú tomaras todos estos canales que cortaste y los juntaras y sumaras el ancho de banda de cada uno de ellos, ese es el ancho de banda del corte, ¿sí? Ok, sí. Digo, la parte matemática se pone así como lo tienes planteado tú, pero en la cuestión práctica es simplemente esto, ¿no? Haz de cuenta que tú cortaste cables, juntas todos los cables que cortaste digamos, ves el ancho de banda que tenías en todos los cables que cortaste, todos los canales que quitaste, ¿sí? Ok. Muy bien. En la página 4, por favor, ¿te puedes ir a la página 4? Ok, la parte que dice el mensaje, origen final, no me queda muy claro a qué se refiere. Lo demás, sí lo entendí. Y bueno, en la parte de nodo fuente tampoco me quedó muy claro. ¿A qué o por qué el mensaje tiene su origen guión final? Eso no me Sí quedó que muy, tiene, muy que el claro. mensaje va desde el origen hasta al final, que sería el Sería origen destino, ¿no? exacto, origen-destino. Sí, porque final, digo, ¿cuál es el final del? O sea, ¿es el final del mensaje? O es lo que no me quedaba muy claro. Entonces, origen destino, ¿vale? ¿Sí? En inglés source y destination. Entonces, también cuando dices el nodo fuente, pues es SC y el destino sería DC, ¿verdad? Me imagino que va por ahí. Sí. Sí, entonces, otra vez, origen, destino, ¿verdad? Para que sea eso más claro. Ok, en la página 2 hablas de un factor de trabajo. Ah, ¿Qué es el factor de trabajo? No me queda muy claro la parte de factor de trabajo. ¿A qué te refieres con factor de trabajo? bueno, lo que yo entendí del factor de trabajo Claro. es de que, bueno, por cada puerto en el que se va a estar trabajando, bueno, cada Ujú. puerto en el que se van a estar mandando los paquetes, no sé si se refiere realmente al, a bueno, no cuántos paquetes, sino a cómo va a distribuir los paquetes a cada nodos, ¿o no? No, porque fíjate que te dice por puerto. O sea, al final de cuentas lo vas a medir en un puerto, no en el ruteador, ¿verdad? O sea, esto lo vas a medir por cada puerto que tenga el ruteador. ¿O cómo? Ahí dice, no, el factor de trabajo por puerto. Sí. Entonces eso se mide en un puerto, no en el ruteador. O Sí, sea, no sí, sí. tiene nada que ver con cómo se distribuyen los paquetes. Y como que no, sí detecté que como que no quedaba muy claro ese concepto. Ok, si me permites apoyarte con esa parte, ¿sí? Este factor de trabajo, ¿sí? Se refiere a, eh, digamos, la relación en términos, puede ser de porcentaje o simplemente un número decimal menor de uno, donde uno es utilizar toda la capacidad y cero no utilizarlo, ¿sí? Eh, Se refiere justamente a eso, a la capacidad, o en este caso al ancho de banda que puede recibir un puerto. Y eso está relacionado mucho con la frecuencia de operación del puerto.
Entonces, en una red tú tienes un puerto que está trabajando a una velocidad, digamos, de 1 GHz, ¿sí? Y cada ciclo de reloj, ¿sí? Que estamos hablando de un nanosegundo, cada nanosegundo te llegan, por ejemplo, 18 bits, ¿sí? Entonces, si te llegan 18 bits en un ciclo de reloj, ¿sí? Tu capacidad de recibir información es de 18 gigabits por segundo, Ok, ¿sí? Pero pues, eso es lo que tú puedes recibir. Más de eso no puedes recibirlo, es imposible debido a los ciclos del reloj. Pero probablemente el transmisor, es decir, el puerto de salida de lo que estás conectado en tu puerto de entrada, ¿sí? No genera datos a esa velocidad, sino a una velocidad mucho menor. Entonces, cuando hablamos del factor de trabajo, decimos, bueno, ¿cuál es la relación de lo que estás mandando a lo que tú puedes o a la capacidad de lo que tú puedes recibir? Si tienes una factor de trabajo de 1, quiere decir que todo el tiempo estás mandando información. Si es de 0.5, pues podemos decir que la mitad del tiempo estás mandando información y la otra no estás recibiendo nada. ¿Sí? ok, ok. ¿Sí? A eso se refiere el factor de trabajo por puerto. De que esto sería nada más en un puerto. Si tienes N puertos, pues cada puerto puede tener un factor de trabajo diferente. ¿Sí? Ok. Finalmente, en la página 1, ¿esta es la 1? Ah, sí. Sí. La razón de bits, como que es algo que yo creo que nunca lo has visto en tus clases de telecomunicaciones, ¿o sí? ¿O qué le llamas la razón de bits? No, de hecho, también le iba a preguntar eso. Ah, ok, es que no es razón de bits, es tasa de bits. ¿Sí? La tasa de bits, esa sí la has visto, ¿verdad? Sí. Sí, la traducción correcta no es razón, es tasa. ¿Estamos? Ok, ok. Sí. Básicamente es Sí. eso, ¿no? O sea, esa parte de razón de bits sí salió un poquito de cómo se lo vienes trabajando en todos tus cursos. Entonces, de repente, imagínate que le cambias el nombre, puede causarte, incluso yo creo que te causó confusión a ti mismo y a todos tus compañeros, ¿no? Cuando vemos la razón de bit, cuando decimos, bueno, yo, a lo mejor alguien que ve el concepto en inglés sí puede ser la traducción, pero ya en español razón de bit como que no es algo que lo utilizamos mucho, ¿no? Utilizamos más la parte de tasa, incluso le decimos, ¿no? Tasa de transmisión de bit, o sea, todavía le agregamos la parte de transmisión, ¿sí? Sí. Muy bien, perfecto. Vamos haciendo una pausa y retomamos ahorita a las 12, ¿les parece? Para que se prepare. ¿Quién sigue? Yo, Mm, perdón. sigue Emanuel, ¿verdad? Ajá, muy Sí, bien. sí. Entonces ahorita retomamos ahorita un poquito antes de las 12, ¿no? Ok. Váyanse por un café, vayan al baño, estírense, ¿sí? Y ahorita continuamos.
¿Qué tal, jóvenes? Ya regresando. ¿Ya comienzo, profe? Listo, Manuel. Sí, por favor. Muy bien. Bueno, continuando con las exposiciones, me tocó el capítulo 4, que es acerca de las redes Butterfly, o bueno, traducidas mariposas, pero pues para no perder como que la esencia lo dejaremos como Butterfly. Acerca de lo que trata este capítulo, pues se habla sobre la estructura de las redes Butterfly, lo que es una isomorphic butterfly. No supe cómo traducirlo si isomórficas, así que así lo dejé. Sí, Y también algo isomórfico. sobre el rendimiento y el costo de empaquetamiento, sobre la diversidad de ruta y estados extra, un caso de estudio que se menciona en el libro, que es como un ejemplo, y algunas notas bibliográficas. Bueno, para empezar, pues las redes Butterfly es una red es una red indirecta por excelencia. Su topología pues tiene un diámetro mínimo y pues sus grados de los conmutadores se determina por la ecuación de delta y por la de donde h también es la distancia entre un nodo fuente y el nodo destino. No obstante, pues las redes Butterfly contienen dos inconvenientes, que es que no cuentan con una diversidad de ruta. Y pues esto es un inconveniente porque pues para cada nodo solo se tiene una ruta, desde el nodo puente hasta el nodo destino. Y otro inconveniente que se presenta es que no puede realizarse con cableado muy extenso debido a que se pierde velocidad. Pero no, a pesar de esto, pues sigue siendo como que la topología más utilizada en diversas aplicaciones, porque su diámetro es logarítmico y es mínimo. Y pues aparte de que tiene un enrutamiento sencillo. Bueno, su estructura está determinada por un K-Array-N-Fly y pues consiste en que K a la N pues son los nodos de la terminal de la fuente, donde N son los estados y K a la N son los nodos del destino. Como se pueden ver, pues aquí en la figura 4.1 pues se tienen 16 nodos de fuente y pues 16 nodos en el destino. Algo importante que me gustaría de aclarar es que pues todo el diseño de las redes Butterfly pues se determina de pesar del número de nodos que se tiene. Por ejemplo, aquí este ejemplo, pues como les menciono, tenemos 16 nodos. También, pues, algo que hay que destacar es que es el número de conmutadores que se da para cada etapa y esto se determina con lo de que K a la n-1, K por K. Otra de las ventajas que se tienen sobre la red Butterfly es que sus canales son unidireccional, van de izquierda a derecha y se determina un total de n a la k, perdón, un n igual a k a la n, son sus terminales totales. Ahora sí, hablando un poco de isomorphic butterflies, honestamente aquí casi no la entendí, entonces no sé si usted al final me podría como aclarar un poquito esto. Solo
bueno, lo que pude como que entender es que se determina que es isomórfica si entre ellas existe una permutación de pi, pero pues le digo, no me quedó como que muy claro eso. Y bueno, hablando un poco del rendimiento y del costo de empaquetamiento, pues nos dan estas ecuaciones para determinar esto. Nos dan para el grado de switcheo, la bisección del canal, el número de saltos entre los paquetes que se envían, la carga del canal. También tenemos para el ancho del canal y para el rendimiento ideal. Y pues para obtener bueno, lo que se busca con estas redes, les repito, pues es tener un diámetro pequeño. Esto se logra con esa ecuación que se presenta ahí, donde K es igual a N por B subíndice N sobre 4B subíndice S. También pues tenemos las latencias y por ejemplo en la tabla 4.1 se muestran algunas configuraciones de redes Butterfly en donde se determina, bueno, más bien ya están todos los conceptos mencionados, ya están calculados, pues ya nada más para ver la configuración que se quiera lograr dependiendo de N y de K, y pues ahí ya podemos obtener los datos de manera más sencilla sin hacer tanto como rollo matemático. Bueno, aquí también, aquí se menciona sobre la diversidad de ruta y pues las etapas extras. Algo que caracteriza a estas redes, como se mencionó al principio, es que no tienen una diversidad de ruta, pero sin embargo se puede resolver mucho, agregando etapas extra. No obstante, aquí también tengo algunas dudas, profe, porque no me quedó como que muy claro sobre lo de las etapas extra, sobre cómo logran eso como mejora y sobre todo también en el diagrama de 2D, porque bueno, como pueden ver aquí está un ejemplo, se tiene también pues la típica red Butterfly en donde aquí ya se le está agregando una etapa extra y a su lado derecho está la representación de esa misma red en 2D, pero le digo como que aquí no, también lo de el diagrama en 2D como que no me queda muy claro. Okay. Si quieres, al final comento toda esta parte. Sí, muy bien, profe. Y bueno, en el libro se nos menciona un caso de estudio que creo yo que es como que importante mencionarlo para ver como aplicación de esta red. Y pues se habla sobre el BBN Butterfly, que quiere decir Bolt, Barenek and Newman. Y es un sistema de computadora que se desarrolló en 1981. Bueno, aquí en la figura podemos ver la estructura de usaba una red de 4 Array and Fly con una etapa extra de switches para conectar los procesadores con las memorias. Cada canal pues tiene un ancho de banda de 32 megabits por segundo. Repito, esto es como que una forma de ver un ejemplo aplicado. Y bueno, en las notas bibliográficas, pues más que nada se encuentran como que algunas aplicaciones de estas redes. Digo, como por su topología, pues sigue siendo como que de las más utilizadas en distintas aplicaciones y la podemos encontrar de distintas maneras, aunque presente algunos inconvenientes. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Sí, bueno, aclarando como que lo que faltó sobre esos temas que sí estaban como muy, bueno, embrollosos para mí. No, está bien, ahorita de eso se trata, ¿no? De que recordar que traigan las dudas acá y discutirlas, ¿no? ¿Puedes regresarte al inicio? Bueno, para ver de dónde empiezo a tomar. Ok, la que sigue, por favor. Empezamos con la estructura. Okay. Sí, justamente esta estructura dice que vamos a tener etapas que serían estos cuadritos que se ven aquí dibujados.
¿sí? Cada cuadrito, o digamos, cada columna de estos cuadritos vendría siendo una etapa, y cada cuadrito en particular se le conoce como un conmutador, ¿sí? Ese conmutador justamente conecta las entradas en este caso, dos posibles entradas con dos posibles salidas, ¿sí? Y también menciona que los canales son unidireccionales, es decir, la información viaja de izquierda a derecha, ¿sí? Y si se fijan, la terminal 0, 1, 2, 3 hasta la 15, y tengo del lado derecho también la terminal 0, 1, 2, 3 hasta la 15, ¿sí? Lo que significa que si el canal, en este caso, perdón, el origen 0 quiere platicar, digamos, con el mismo 0, ¿sí? Utilizando la red, ¿sí? Pues tiene que viajar por los canales, perdón, por el 00, ¿sí? Y el canal 0.0, luego por el 1.0 y el canal 1.0, es decir, por todos los canales de arriba, ¿no? Y es un camino, dice ahí que sería único, ¿verdad? No existe en este caso, porque no hay etapas extras, existe solamente ese camino para llegar del 0 al 0. O por ejemplo, para llegar del 0 al 1, si se fijan también, más, vamos viendo, por ejemplo, no sé si puedas señalar el canal 00, por favor, ya que tú tienes la presentación, Emanuel. Ajá. Sí, Ese sería el switch a 0.0, ver. ¿no? Pero el canal 0.0 es el que está, la línea que conecta el 0.0 con el 1.0, ¿no? El arribita, más arribita. Ese canal, exactamente. Entonces, ese es el canal que conecta esos dos, ¿verdad? Ujú. Entonces, si te digas, todos esos canales de arriba es la única línea que yo tengo para comunicar el 0 con el 0, ¿verdad? Ajá. Y bueno, ahora sí que, como dicen, y lo reto a encontrar otro camino que comunique el 0 con el 0. Entonces, bueno, a lo mejor dicen, bueno, se digan, para comunicar el 0 con el 0 lo puedo ver desde el origen o desde el destino, ¿no? El destino tengo que llegar siempre a la cajita que es 3.0, es decir, este conmutador 3.0. No tengo otra manera de conectarme al 0 si no es con la cajita 3.0. Entonces, a la cajita 3.0 puedo llegar por el enlace 2.0, ¿sí? Que viene del 2.0 o por el que viene del 2.1, ¿sí? De la cajita de abajo, Ujú. ¿sí? Y esa cajita de abajo, ¿sí? Solamente puedo llegar del 1.1 o del 1.3, ¿sí? ¿Sí Ujú. lo ves? Sí. Entonces, pero para llegar al 1.3 solo puedo llegar del 0.3 o del 0.7, de tal manera que no hay una conexión directa con la 0.0, Ajá. ¿sí? De tal manera que no puedo llegar por ahí. La otra opción era a través del 1.1, ¿verdad? Entonces, Ajá. el 1.1, ¿sí? Tendría que llegar a través del 0.1 o del 0.5, por lo cual no hay conexión con el 0.0, ¿verdad? Ah, ok. ¿Sí? Entonces, se digan, por eso dice que los caminos son únicos si no agregamos otra etapa. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, básicamente, estos conmutadores son muy sencillos, son unos multiplexores, ¿no? Que simplemente te Ajá. dicen, a ver, el camino de 0 puede salir por el 0.0 o por el 0.1. Entonces, ahí tienes un multiplexor que dice a dónde lo conectas. ¿Sí? Ah, ¿Estamos? ok. Sí. ¿Sí? Y siempre, en este caso, nada más tengo que tener esa decisión, ¿verdad? O me voy al de arriba o me voy al de abajo, ¿sí? Y en el caso para comunicar el 0 con el 0 es toma todos los de arriba, ¿verdad? Ujú. ¿Sí? ¿Ok? Eso se le conoce justamente como el conmutador y cada etapa de decisión se le conoce justamente como etapa, ¿verdad? O switching state, también, Ajá. stage, perdón, ¿sí? Ok, el cómo se dimensiona cada cajita viene en términos justamente del valor de K, ¿sí? Porque dice que debes de tener un conmutador o un crossbar de K por K. Ujú. Entonces, si K vale 2, entonces ese es un conmutador de 2 por 2, ¿sí? De 2 entradas, 2 salidas, Ah, ok. ¿sí? Y el K, si mal no recuerdo, K... Ok, bueno, K, bueno, viene siendo el número de puertos que tengo en mi crossbar.
y n es mi número de etapas que tengo, n minúscula, donde n mayúscula vendría siendo igual a k elevado a la n. Lo que tú bien decías que para hacer el diseño de esto tengo que empezar justamente con el número de nodos que debo de tener. Y normalmente esto, van a ver ustedes, siempre va a ser, en términos prácticos, sobre todo un múltiplo o sobre todo siempre se utiliza una base de 2. ¿Sí? Es decir, 2 elevado a la n o 4 elevado a la n. Es muy raro, pero bueno, pudiéramos utilizar 3 elevado a la n también. Pero normalmente, por cuestiones de diseño digital y de bits y todo esto, normalmente se utiliza que la k es una potencia de 2. ¿Sí? O es 2, o es 4, o es 8, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? En este Sí. caso, para 16, lo que ellos dijeron, bueno, que k va a ser igual a 2, entonces, ¿qué número, a qué potencia tengo que elevar el 2 para que me dé 16? Y pues quedamos que es 4, ¿no? Por eso tenemos 4 etapas. ¿Sí? Ok. Sí, lo que es la 0, ¿sí? Si te fijas, o la etapa Son vendría dado por el primer número de la cajita, ¿verdad? Antes del Ajá, punto. Sería el sí. 0.0, 1.0 la siguiente etapa, 2.0 la segunda etapa, perdón, la tercera etapa y 3.0 la cuarta etapa. ¿Sí? ¿Vamos? Sí. Muy bien. Entonces, ven que de ahí, bueno, yo puedo mover estos números y hacer diferentes butterflies, ¿verdad? O diferentes redes de mariposa. Pero normalmente el número de nodos pues, también va a ser un múltiplo normalmente de una potencia de 2, ¿sí? O son 2 o 4, 8, 16, 32, 64, ¿sí? Normalmente así son o así se construyen las butterflies, ¿verdad? Ok. ¿Sí? Y bueno, los canales, como bien dice, son unidireccionales, otra vez repito, van de izquierda a derecha, donde acá tenemos los nodos orígenes y del lado derecho tenemos los nodos destino. Y si tenemos 15 de un lado y 15 del otro, se refiere al mismo nodo, solo que en uno estoy transmitiendo y en otro estoy recibiendo. Sí, pero es el mismo nodo. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando yo veo 12 de un lado y 12 del otro, es el mismo nodo, solo que en un lado estoy viendo la parte de transmisión y en el otro estoy viendo la parte de recepción. ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Podemos avanzar a la siguiente lámina, por favor? Sí. Ok, aquí cuando hablábamos de butterflies isomórficos, normalmente nos referimos y a lo que les comentaba de la parte de la permutación. Ahora imagínense que tú ya tienes los números que ya asignaste de la 0 a la 16, perdón, de la 0 a la 15, y del 0 a la 15, pero ¿qué pasa si ahora, digamos, la red no cambia nada? Lo único que cambia es la numeración de las terminales. ¿Sí? A eso se refiere con esto de aquí, ¿verdad? Que yo pueda cambiar la numeración de las terminales, sería de alguna manera isomórfica, y la otra, ¿sí? donde, donde también puedo tener, dice aquí, sí, que, por ejemplo, que tanto K1 como K2, ¿sí? Que vienen dado digamos, valores diferentes, ¿sí? Puedan verse también como una permutación, es decir, que tú puedas hacer un reordenamiento de los orígenes y destinos, ¿sí? De tal manera que puedan ser iguales, ¿verdad? Es decir, reordenando tus orígenes y destinos, puedes llegar a una nueva red, ¿sí? Y es otra vez modificando en la misma, digamos, formulita que apliques, ¿sí? Puedas llegar a tu otra red, ¿sí? O cambiar entre redes. A eso se Ok. refiere con esta parte de isomórfico, ¿no? Y que tienen la misma forma, ¿no? Iso igual, morfo, forma, ¿verdad? Sí, igual y ahí también como que me faltó poner un ejemplo que viene en el libro, solo que como no entendí, este, bueno, sí, en mi mente fue para que pongo cosas que no entiendo.
Ok, Pero sí, como que ya ahorita con lo que expliqué y viendo el ejemplo bueno, el diagrama como que si hubiera quedado un poquito más claro. ok. Bueno, muy bien. ¿Puedes avanzar a la siguiente, por favor? Sí. Ok, y aquí hablando del el costo, bueno, el desempeño y el costo de empaquetado. Recordar que el costo de empaquetado es cómo implemento yo estas redes ya en una tarjeta o en un chip, ¿sí? ¿Vamos? Entonces, bueno, aquí te dice, bueno, el Delta Fly es el grado el grado de conexión, digamos, de cada nodo de conmutación. ¿Por qué dice que es 2K? Ah, porque tienes K entradas y K salidas. Tú juntas las entradas con las salidas es 2K. Ah, ok. Entonces, si te dicen cuántas conexiones tienes, es 2K. ¿Sí? Ok. Imagínate que justamente estás diseñando tú el paquete de un circuito integrado que adentro tiene un conmutador. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas patitas tendría ese paquete o ese empaquetado? Ah, pues tendría que tener por lo menos las K de entradas más las K de salidas. Por eso sería el grado de conexión, que sería Oh, 2K. ¿Sí? ¿Más claro? sí. ¿Ok? El ancho de banda de bisección, ¿sí? O bueno, o el número de los canales de bisección, dice que es n entre 2 para realmente poder separar nosotros en dos partes iguales. En este caso, si te fijas, como siempre va a dar una potencia de 2, entonces puedo hacer la bisección sin problema, ¿sí? Simplemente es el número de nodos, pero, ¿sí? Entre 2. ¿Sí? Nomás que recordar que aquí no estamos refiriendo a los canales que hay que cortar, o digamos las líneas que tengo que cortar. Entonces, no sé si puedas adelantarle o regresarte para ver una red butterfly y ver cuántos canales tendría que cortar. Sí, pues aquí está, por ejemplo, esta que tiene la etapa extra, Ajá. o si gusta que me regrese a No, si la quieres, a la anterior, que no tiene la etapa Ok, extra, ¿no? es esta. Ok, entonces aquí, si te digas, estamos hablando de 18 nodos. Entonces, te dicen, para generar una bisección, es decir, la separación, ¿sí? de, digamos, dos redes independientes iguales, ¿sí? Hay que cortar cuántos canales. Si son 16 nodos, si es n entre 2, serían 8 Serían canales. 8. Ajá. Ahora, la pregunta, creo que aquí está más o menos fácil, pero, bueno, yo la veo fácil, pero antes de decirles cuáles son, ustedes pueden identificar cuáles son esos 8 canales que tengo que cortar para separar la red en dos redes iguales, ¿verdad? Del mismo tamaño. ¿No lo ven claro? ¿Les ayudo? Mira, Emanuel, pon el apuntador entre el 7 y el 8, por favor. Ajá. Todos esos, ahora traza como que dice una línea horizontal, ¿sí? Entre el 7 y el 8. Ah, a ver, déjame ver si puedo trazar. Ok, ok. Sí, aquí. Exactamente. Entonces ahí puedes ver que ahí se cortaron, ¿sí? Se intersectó la línea roja con las otras líneas de comunicación y intersectamos 8 líneas, ¿verdad? Ajá. Esas son las 8 líneas que si tú las cortas, separas esta red ahora en dos redes iguales. Ah, ok. ¿Sí, verdad? Sí. Ya no hay conexión de una con otra, ¿verdad? Si cortamos esos 8 nodos, como ven. Ajá. Sí, ¿Sí? porque aquí Entonces, eso es se está cortando, perdón. exactamente. Ah, ok. Entonces ya si te fijas, ya no se va a poder comunicar. El 0 y el 1 ya no se podrían comunicar con ni el 8 ni del 8 al 15, ¿verdad? Cortando, digamos, esa línea, ¿no? Que conecta del 0, 0 al 1, 4. Ajá.
Y luego si cortas la del 0.1 al 1.5, pues ya el 2 y el 3 no se pueden comunicar con nada de lo de abajo, y así sucesivamente. Y lo mismo con las líneas que van del 0.4 al 1.0, 0.5 al 1.1, etcétera, ¿no? Para que la parte, digamos, de abajo no se conecte con la parte de arriba. ¿Sí? Ujú. Eso es a lo que se refiere esa formulita. ¿Puedes avanzarle hasta la diapositiva esa? A ver esa. Uh-huh. Y luego dice el conteo de saltos. El conteo de saltos es cuántos conmutadores tengo que pasar. ¿Sí? Y bueno, se considera un salto extra para llegar al destino, es decir, del origen a la primera etapa. Por ejemplo, aquí teníamos 4 etapas, ¿no? Del origen a la primera etapa, es un salto. De la primera etapa a la segunda, otro salto, ya van 2. De la segunda a la tercera, ya van 3. De la tercera a la cuarta, van 4, pero todavía no llego al destino. Y de la cuarta al destino, son 5. Entonces, por eso es esa fórmula de n más 1, donde n es el número de etapas y el más 1 es la última para llegar justamente al destino. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Dice, la carga del tráfico. Está bien estado o está dada por, justamente, dice que es el número de nodos por el número de saltos entre C, no recuerdo qué C. No recuerdo del, del libro exactamente a qué se refieren con C. No, de Entonces hecho, son los yo también le quería canales. preguntar porque como que en el libro Ok, no hace la referencia, nada más puso así la C y no supe cómo interpretarla. permítanme. Entonces déjame, voy a abrir ahorita mi libro acá para ver esa parte, ¿no? Estamos en el capítulo 4, pero probablemente este se haya definido en el capítulo 3. Déjame ver si hay algo por ahí. Sí, dice la ecuación 3.5, ¿no? Entonces esto viene del capítulo 3. A ver, la ecuación 3.5. Ok, dice que es el número de canales que es el número de canales en la red. Es así. Ah, ok. Entonces, justamente lo que estamos viendo aquí, H es el número de saltos, N es el número de nodos, ¿sí? Y C es el número de canales. Entonces te dice, bueno, más o menos te está diciendo cuántos de estos canales se van a estar utilizando. Y pues si te fijas, aquí dice que todos los vamos a estar utilizando, ¿verdad? Ujú. ¿Sí? O todos van a ser utilizados, ¿verdad? ¿Sí? Si fuera un valor menor de 1, sería que algunos a veces no los utilizamos. ¿Sí? Ah, ok. Vamos a ver en otras topologías, ¿sí? Va a ver que algunos nodos no se utilizan. Y acá lo que te dice es que eh, gracias, o sea, si tú estás mandando tráfico en todos los nodos, ¿sí? Entonces estos están utilizando todos los canales. ¿Sí? Más o menos es la idea. Ok. ¿Puedes avanzar a la siguiente? Dice, el ancho de canal es básicamente te dice, bueno, cuántas líneas o cuántos bits vas a estar mandando, ¿verdad? Y aquí viene una relación un poquito dada entre, bueno, no recuerdo qué es WN, creo que es el ancho de banda del nodo, ¿sí? ¿Será? No me acuerdo. Pero bueno, esto viene dado un poquito más te digas
la delta N es el grado, Ujú. ¿verdad? Entonces, supongo que me quiere decir aquí es que es el valor mínimo de estas dos cantidades, y estas dos cantidades están representadas justamente por si te digas acá ya, del lado derecho ya lo traducen entre ese grado que era 2K, ¿sí? Entonces dividir el WN, total, me imagino que es el ancho de banda de la red, lo divides entre 2K, y el WS no recuerdo exactamente qué es el AS, déjame ver en el libro, para no andar adivinando. De hecho, yo cometí un error y el delta es delta fly. Se me fue ahí la N. Déjame checar nada más, ¿sí? Aquí está. WN es el conteo de pines por nodo. WN. Y déjame ver WS. Dice, ¿dónde está? WS es el ancho de banda de los canales, es decir, el número digamos por así, de pines por canal. ¿Ok? Entonces quedamos que WN era el número de pines que tenía justamente ¿qué dije? Mi canal, ¿qué dije? WN es el número de pines por nodo. Perdón, N es de nodo y S es el del canal. ¿Sí? Entonces aquí lo que te dice que el ancho de banda del canal va a ser el mínimo, ¿sí? De el nodo dividido entre 2K, ¿sí? Ujú. O el que tiene el canal por 2 entre N. ¿Por qué por 2? Porque tenemos, supongo yo que es la parte de entrada y salida también, ¿no? Ujú. ¿Sí? Y lo divides entre el número de nodos. ¿Sí? Dice el throughput ideal, es el ancho de banda de la red, también es el mínimo entre 2K. Se digan, esto es más o menos muy similar a la parte de arriba, o esta es la parte digamos, de la igualdad. Aquí es menor o igual, aquí sería la parte de la igualdad. Y el diámetro viene dado justamente con el tamaño de la red, es decir, el K más pequeño, ¿no? ¿Sí? Y esto viene dado, sobre todo porque les había comentado, o te había comentado, que normalmente buscamos K enteros, ¿verdad? Un valor de K entero. ¿Sí? Ajá. Entonces, por eso se busca que sea eh, el valor más pequeño, ¿no? De ese entero. Y para poder dimensionar mi red, ¿no? Ujú. ¿Puedes adelantarle, por favor, al siguiente? Sí. Y aquí, bueno, tenemos todas estas digamos, ya opciones. Entonces, si te fijas, aquí lo que me dice es que si yo observo el throughput ideal que está dado en gigabit por segundo, ¿sí? Vean Ujú. que este 8 de gigabit por segundo yo lo puedo alcanzar con diferentes valores de K y de N, ¿sí? Por ejemplo, el 16, el 8, el 4, el 2, y con un valor de N de 3, 4, 6 y 12. Recordar que el valor de N minúscula es el número de etapas, el valor de K es el número de conexiones que tiene mi conmutador. ¿Sí? ¿Sí nos queda claro? Sí. ¿Sí? WS quedamos que era el número de cables que tiene un canal, ¿sí? Y WN sería el número de cables que tiene un nodo, o de conexiones o de enlaces que tiene un nodo, ¿sí? Pues vean que aquí lo que dicen, bueno,
El otro está, si se digan, el 16 está resaltado porque es el que tiene el número más pequeño de cables necesario, ¿verdad? Simplemente 8 por canal y 8. Ujú. Aunque aquí o el problema que viene con ello es que vos vas a ocupar más, en este caso, más conexiones en tu conmutador. 16, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, Sí. es un conmutador de 16 puertos de entrada y 16 puertos de salida. Si ya hacer un arbitraje de 16 no está tan fácil. O digamos que en términos de diseño electrónico, la lógica para el árbitro de 16 por 16 es mucho más complejo que uno, por ejemplo, de 4 por 4 o de 2 por 2. ¿Sí? Entonces, siempre hay un intercambio, ¿no? Es más o menos esto es lo que nos quiere decir, ¿no? Recordar que el TH, TH, ¿qué era? Me acuerdo, TH, según yo, es el de salto. H viene en la parte de hop. Nos dejan ver si es el throughput o qué viene siendo. No es el tiempo, ¿no? Uh-huh. Es la latencia. Ya. Y las tres son las latencias, ¿no? Esta es la latencia de salto, esta es la latencia de serialización, ¿sí? Y esta es la latencia, imagino ya total, que se digan es la suma de estas dos, ¿sí? Entonces, si se digan en la primera lo que me pega mucho es la serialización, ¿sí? Recuerda que la serialización es de que yo quiero mandar mucha información por canales muy estrechos, entonces me tardo muchos ciclos de reloj, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Entonces, si se fijan aquí, ¿por qué está el 16? Porque si se fijan es la que me da la latencia más pequeña, que son 104. La latencia de serialización es 64 y la latencia de salto es simplemente 40. ¿Por qué 40? Voy a suponer que como n es de 3, y recordar que la parte de saltos es n más 1, serían 4, y el tiempo de ruteo son 10 nanosegundos. Entonces, 10 por 4 me da esta parte de los 40, ¿no? Ah, ok. ¿Sí? Y la parte de serialización sería, bueno, lo que yo quiero mandar entre el ancho, en este caso, de este, que serían 8. La verdad no recuerdo cuánto se quiere mandar, pero bueno, me da 64. Se digan acá como esto ya no cambia, son siempre 8, pues tampoco cambia la parte de serialización. Se mantiene en 64. A menos que yo incremente acá 16 o cualquier otra cosa, ¿no? Se va a cambiar esto. ¿Sí? Ok, avanzamos a la siguiente, por favor. Ok, aquí, se fijan, antes solamente tenía o una red butterfly normal sin unas etapas extras, solamente tengo un camino de origen a destino. Pero aquí, si se digan, yo agrego otra etapa más, que tal vez en el sentido estricto no es necesaria o estrictamente necesaria. ¿Y qué es lo que me da? Justamente que se digan, aquí están señalados dos diferentes caminos o dos diferentes trayectorias que pueden seguir mis datos para llegar, por ejemplo, del 0 al 7. Se pueden seguir por esta parte de acá, perdón, por la parte de arriba o por la parte de abajo, es decir, por el que dice 00 o el que dice 01. Son mis dos trayectorias, ¿sí? Y bueno, una manera de manejar, incluso dicen de manera ya física, es trabajar justamente o las etapas extra se pueden manejar en unas, digamos, horizontal y otras en vertical, en el sentido de que estas, o lo que se muestra en horizontal, son, digamos, placas, ¿sí? Que tienen chips de conmutación. Y se digan, si yo
pusiera puras de manera horizontal, pues estarían justamente, digamos, manejándose nada más en esa dimensión. Al momento que yo pongo etapas en otra dimensión, puedo pasar de las etapas de arriba a etapas de abajo o diferentes niveles, ¿no? Y las otras etapas o la etapa extra, que es la que otra vez me puede llevar a diferentes lugares en el eje horizontal, ¿no? Por así decirlo. ¿Sí? Entonces dice que tenemos ejes LSB que son de, de, de los bits menos significativos y los eh, ejes MSB que son los bits más significativos, ¿verdad? Es decir, esos bits me ayudan a cambiar digamos, en etapas verticales y los menos significativos en etapas horizontales, por así decirlo, ¿no? O es una manera de implementarlo, ¿no? No sé si quede más claro o no sé, algo que todavía no quede claro, lo puedo explicar. ¿Me repite por favor otra vez lo del 2D? Ok, la parte del 2D digamos, cómo implementas lo que está a la izquierda o puede implementarse lo que está a la izquierda. Y nomás que acá es del punto de vista más general, ¿verdad? Acá tenemos una etapa extra, acá tenemos M etapas extras. Ok. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, lo que te dice es que, bueno, una posibilidad sería tener justamente en placas horizontales y placas verticales. ¿Sí? Uh-huh. Las placas horizontales te pueden servir para moverte justamente en el eje de las X, ¿sí? Y por así decirlo, que tú tuvieras acá en una matriz rectangular en la entrada tus orígenes y en otra matriz rectangular en la salida los destinos, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ve que tú te tienes que mover no nada más en X, sino también en Y. Entonces dices, ok, vas a implementarlo digamos, tarjetas que te muevan en direcciones X y tarjetas que te muevan en direcciones Y. ¿Sí? Es una manera, digamos, también de verlo. Digo, porque todo esto, a final de cuentas, vas a tener que diseñar un conector o diseñarlo ya en una cajita, ¿no? De donde vas a llegar y conectar procesadores y demás, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, la parte de la izquierda, pues, parecer todo que está como que en un solo plano, ¿verdad? Y que Ajá. así se tendría que hacer, pero realmente no, esto lo puedes plantear en un esquema de 2D o incluso 3D, ¿no? Ok. ¿Sí? Ok, muy bien. No sé, la siguiente, creo que era prácticamente todo, ¿no? Sí. En este caso de estudios, Este ya es como sí. un ejemplo. ¿Puedes dar otra más, nomás para que no se me haya pasado nada? Sí. Ahí estos serían justamente ejemplos de, de dispositivos que utilizaron justamente esta parte, ¿no? O de las butterflies, mal no recuerdo. Uh-huh. Muy bien. Ok, pues creo que eso sería todo. No sé si alguien más tenga alguna duda, pregunta, o al Manuel, tú si tienes alguna otra duda, pregunta. No, a mí sí ya me quedó más claro. Porque la Muy verdad, bien. sí, leyendo el libro como que sí me quedaban todavía muchas lagunas. Sí, muy bien. De hecho, esa es la idea de estas presentaciones, ¿no? Que me queda claro que a lo mejor por que puede haber algunas lagunas justamente de cómo se trata, o a lo mejor no entienda yo muy bien a la primera. Entonces, la idea con estas presentaciones es que, bueno, expliquen cómo lo entendieron y yo justamente apoyarlos o de alguna manera ya nada más en puntualizar o clarificar algunos conceptos que ustedes, o que incluso yo detecte que como que no están muy claros, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien. Los demás compañeros, algo que quieran que profundice. Adelante, Alfonso. ¿No? ¿Todo bien? No te escuchamos, Alfonso. No sé si tengas ahí un detalle de tu micro. O sea, veo que como que lo quieres habilitar, pero no escucho.
Ok, muy bien. Bueno, pues si todo está, si estamos bien, entonces por el día de hoy vamos a terminar nuestra sesión y nos veremos el próximo jueves. ¿Sí? Voy a dejar de grabar.